Hola a todos, bienvenidos al episodio de los triggers. En este episodio vamos a explicar brevemente cómo funcionan los triggers, que ya será el último de esta serie de PLSQL. Bien, cuando hablamos de trigger, esto es una pequeña introducción, estamos hablando de eventos, al fin y al cabo, ¿vale? Son eventos que provocan la ejecución de una porción de código que nosotros definimos. Estos eventos pueden ocurrir a diferentes niveles, pero nosotros nos vamos a centrar en un nivel muy concreto, que son los eventos que ocurren a nivel de fila. Es decir, nosotros vamos a crear triggers, vamos a crear eventos que se disparan cuando hay un delete, un update o un insert, ¿vale? Podríamos crear también eventos a nivel de tabla, por ejemplo, cuando se crea una tabla, no sé qué, o incluso eventos a nivel de sistema, pero no vamos a ver eso aquí, nos vamos a quedar con los eventos que se disparan cuando se produce un insert, un update o un delete en una tabla concreta y que se disparan por cada fila afectada. Entonces, la creación para hacer estas pruebas, vamos a crear unas tablas, una base de datos, ¿vale? Porque los triggers van siempre asociados a un objeto. Entonces, vamos a crear esos objetos. Vamos a venirnos aquí. Tengo un código de ejemplo y el código de ejemplo básicamente es estas dos tablas de aquí. Que bueno, es una cosa sencilla. Tenemos un alumno con ID, nombre, fecha de nacimiento y vamos a tener una tabla auditoría en el que de momento vamos a poner solo ID auditoría, nombre tabla y nombre operación, ¿vale? Ya luego, si vamos bien, pues haremos otra cosita, ¿vale? Se han creado invalid identifier porque me deja una coma aquí. Vale, se han creado las dos tablas, ¿de acuerdo? Está en nuestro esquema. Y ahora vamos a pensar en los triggers. A ver, la idea es la siguiente. Yo voy a tener en mi esquema una tabla alumno, una tabla auditoría, y en la tabla auditoría yo voy a guardar cuando alguien toca, cada vez que alguien toca la tabla alumno. ¿Para qué? Para yo espiar, pues, quién está modificando mi base de datos. Entonces yo voy a crear un trigger que se dispara cuando toco la tabla alumno. Bien, pues entonces voy a crear el trigger. Create o replace trigger. Por supuesto, tenemos que darle un nombre al trigger. Un update alumno. Eh, y esto tendrá en algún momento un bloque de PLSQL. Si tuviéramos variable tendría un declare, pero de momento no vamos a tener variable. ¿Qué es lo que tenemos que poner aquí para que este trigger se cree en la tabla alumno y se dispare cuando hago un update contra esa tabla? Bien, pues lo que tengo que crear es lo siguiente. Tengo que decirle que before update on alumno for each row, ¿vale? Antes de hacer una actualización en un alumno, por cada fila que se fuera a ver afectada, ejecuta el siguiente código, ¿vale? El siguiente bloque PLSQL. Bien, en este caso, el bloque que vamos a hacer es un insert a la tabla auditoría. Y le voy a pasar una serie de valores. Le voy a pasar unidad de auditoría, un nombre de la tabla que se ha afectado y un nombre de operación, porque esto está previsto como para que sea una tabla genérica, ¿no? Entonces le voy a decir que la tabla donde se ha producido el asunto, perdón, que le voy a pasar una idea, perdón, le voy a pasar la tabla donde se ha producido y le voy a decir que la operación es update. Vale, esto ya funcionaría, pero ¿qué problema tiene? Esta idea de aquí, que yo he puesto ID1, no puede ser ID1 por motivos evidentes, ¿verdad? Yo cada vez que vaya a insertar algo en esta tabla auditoría, voy a querer obtener el siguiente valor de ID.
Y eso lo voy a tener que hacer con una secuencia, que no es algo que hayamos visto, pero que os lleváis de regalo en este vídeo. Entonces yo crearé la secuencia auditoría y accederé al siguiente valor disponible de la secuencia auditoría. Entonces, antes de ejecutar el trigger este, voy a crear la secuencia con un create sequence, el nombre de la secuencia, sec auditoría, y le voy a decir increment by one, porque le tenemos que decir esta secuencia cada cuánto se va a incrementar cada vez que llamamos al next val, ¿vale? Entonces yo creo esta secuencia y ya está disponible en mi base de datos como un objeto. De hecho, lo voy a enseñar en la sesión, perdón, en el esquema. Y ahora pues podremos utilizar este trigger, ¿vale? ¿Veis? Tenemos aquí la secuencia de auditoría ya lista para nosotros. Entonces ahora pues vamos a crear este trigger, vamos a darle a run. El trigger se ha creado perfectamente. El trigger debería haberse almacenado en el esquema. Lo que pasa es que habitualmente no aparece como un trigger, como un objeto primario, sino que aquí sea private and subordinate. Y aquí aparece onUpDate alumno, porque claro, es un ítem que está directamente relacionado, un objeto que está directamente relacionado con una tabla. No vive, no existe por sí solo. Hemos creado este trigger, bien. Vamos a hacer unos insert en alumno y ahora vamos a coger y vamos a actualizar algunos de estos valores para ver que está funcionando el trigger, ¿no? Entonces yo hago estos insert y bueno, son nombres y fechas de nacimiento, pues voy a cambiarle el nombre de Juan, lo voy a cambiar por Paco en el registro 2, ¿vale? Entonces hago un update. Bueno, primero de todo, selector from auditoría. Ahora mismo esta tabla está vacía, no dataphone. Y yo lo que voy a hacer es un update alumno where id igual a 2. Creo que lo se llama id y no id alumno. Pero lo que mira, id alumno igual a 2. Y lo que vamos a hacer en el update es set nombre a Paco, habíamos dicho. Entonces voy a ejecutar este update. Debería funcionar. Una fila autorizada. Y ahora si hago el select from auditoría, puedo encontrar que se me ha generado un registro en auditoría que me dice que utiliza este primer valor, este ID de la secuencia, me dice que ha ocurrido un cambio en la tabla alumno y que el cambio ha sido un update, ¿de acuerdo? Si yo ahora quisiera pues cambiar el primer nombre por María, por ejemplo, del ID1 y volviera a ejecutar este select, pues vería que la secuencia sigue disparándose, la tabla alumno y así un update. Y de esa manera, pues lo que estamos haciendo es operar con rellenar una tabla automáticamente cuando pasan cosas en otra tabla. Quiero señalar eso especialmente. Cuando nosotros estamos haciendo triggers, lo normal es que manipulemos otra tabla. ¿Por qué? Porque al abrir un trigger, al ejecutar un trigger, no podemos abrir, no podemos lanzar una consulta a la tabla que estamos mirando. Y solo podemos modificar valores. Eso lo vamos a ver más adelante. Es posible que incluso en otro vídeo separado, no lo sé. Pero vamos a ir por partes. Este ejemplo es sencillote, ¿vale? Yo voy a hacer un reset session. Y en lugar, y antes de seguir, voy a hacer la versión completa de este ejercicio, que la tengo por aquí. Si el Oracle PL SQL, si el Live SQL me permite trabajar, claro. Y es que os recuerdo que la tabla de auditoría pues, tenía aquí un operador y una fecha de la transacción.
El operador y la fecha de transacción lo vamos a sacar de variables de entorno que están disponibles en nuestra base de datos y son user y sysdate. Ambas dos las sacamos de ninguna parte porque simplemente están ahí y por tanto utilizamos la tabla dual para hacer el select. Entonces, si ejecutamos esto, tengo el user y el sysdate. Esto evidentemente siempre es el mismo porque estamos en Live Oracle, pero si no fuera así sería útil conocerlo. Entonces esta base de datos, esta tabla también guarda estos dos valores. Pues sería exactamente igual. Lo único que cuando hacemos el... Voy a insertar al alumno igual, ¿vale? Bueno, no voy a insertar al alumno siquiera. Lo único que cuando hacemos el trigger, pues aquí ponemos alumno, update y ponemos user y sysdate. Son variables que están, ¿vale? Por tanto, no tenemos que hacer un select, no tenemos que hacer nada raro. Son cosas que alguien ha definido aquí como de manera fantasma. Hay un declare aquí con un user y un sysdate. Pero esto no lo tenemos que hacer nosotros. Esto ya lo hace la base de datos por detrás sin que nosotros lo veamos. Y como lo hace la base por detrás, pues tenemos estos dos variables aquí para utilizarla. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Y en este ejemplo vamos a utilizar dos variables que están disponibles para nosotros cuando hacemos un trigger y que no estamos acostumbrados a usarlas de otra manera. ¿Vale? En este ejemplo vamos a tener una tabla customer que voy a copiar aquí. La tabla customer pues tiene un ID, tiene un nombre, una edad, una dirección y tiene un salario, ¿vale? Simplemente creamos la tabla. Bien. Y vamos a hacer algunos inserts en esa tabla customer. Todo bien. Bien, yo ahora lo que quiero es un trigger que cuando yo actualice el salario de alguno de los miembros de esta tabla customer, pues me escriba en pantalla el salario viejo y el salario nuevo. Bien, ¿cómo haría eso? Pues haría un create or replace trigger on update salario. Como siempre, tendría en algún momento un begin end donde se escribe mi código y ahora tendré que decir cuándo ocurre. Pues yo le voy a decir eh, before, casi siempre before, ¿vale? Lo que os digan en el enunciado, pero before y after son las dos opciones, o sea, antes o después, y el before en general creo que da menos problemas. Entonces, si os dan a elegir, pues probablemente un before sea una buena idea. Al menos al nivel en el que estamos. Probablemente haya, con cuestiones avanzadas, se pueda elegir con mejor criterio. Entonces, before update on la tabla, customer, for each row. Ya os digo que el for each row es porque estamos trabajando a nivel de fila. Si esto fuera un trigger de creación de tabla, pues el for each row no estaría aquí. Y el for each row lo que nos va a dar acceso es a los objetos new y all. En new, porque esto es un update, está el registro con los nuevos valores. Y en all, el registro antes del update con los viejos valores. Y se puede acceder a cada una de las columnas con la nomenclatura del punto. Entonces, utilizando esto, vamos a hacer el trigger que os he comentado, que es un trigger que pinta el salario viejo y el salario nuevo por pantalla cuando hacemos un cambio. Entonces, cuando ocurre un update en Customer, pues yo simplemente tengo que hacer Database Management Software output punto put barra baja line, y esto lo voy a copiar dos veces, otra vez, perdón, y voy a poner aquí
salario anterior, 2 puntos, salario actualizado. Y simplemente voy a hacer una concatenación con 2 puntos all, punto salario o salary, porque está en inglés, ¿vale? Y aquí voy a hacer un 2 puntos new, punto salary. Que ya os digo, salary es una columna que está en el registro que estamos actualizando y el all es el registro antiguo y el new es el registro nuevo. Cuando hacemos un insert, el all no existe. Cuando hacemos un delete, el new no existe. Cuando hacemos un update, existe all y existe new, ¿vale? Entonces yo creo este trigger, se ha creado, y si yo ahora hago un update customer where id igual a 1 y le digo set salary a 1000 y hago ejecuto la consulta, me sale el resultado de ejecutar la consulta, one row updated, y se me dispara el trigger y me pinta por pantalla salario anterior, que era el salario que había antes, y salario actualizado, que es el salario que hay ahora. Lo cual podemos comprobarlo, por supuesto, con un seller, ¿de acuerdo? No hace falta que me creáis a mí igual trigger. Si hacéis un seller, pues veréis que ahora el ID1 tiene un salario de 1000. Y esto sería lo más básico de los triggers, ¿vale? En general, no toquéis la misma tabla en la que estáis y si la vais a tocar, no hagáis una consulta, sino que modificar los registros. No sé si voy a hacer un vídeo sobre eso, porque no sé si me da para eso y si lo tengo lo bastante preparado. Pero con esto ya hay un manejo de los triggers bastante apañado para hacer cositas. Así que paro el vídeo aquí y nos vemos en la próxima.